hoy quiero compartirles la cuarta parte de esta serie que hemos estado compartiendo, Un corazón por la casa, y le he puesto como título al mensaje hoy: Raíces profundas. Puedes decir conmigo: raíces profundas. En el Salmo 92, donde hemos estado las últimas semanas, Salmo 92, versos 12 al 14, dice: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Verso 14: incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Yo sé que los que ya pasamos la marca de los 50, no que me sienta viejo, aunque el otro día me llegó una carta en el correo de una organización que es AARP. Algunos saben de lo que estoy hablando. Y agarré esa carta y ni siquiera la abrí. Y tengo una de esas trituradoras ahí en la casa. Ni siquiera la abrí, así como llegó, dije: muere. Porque esa organización es, pues no sé cómo, ni siquiera cómo describirlo, pero es como para la gente de la tercera edad o algo así, ¿no? Y yo todavía no estoy en la tercera edad. No me empujen. Pero los que quizás ya no somos tan jovencitos, tenemos hoy expectativas diferentes a las que tiene un joven de 18 años. ¿No es cierto? ¿Cuántos que están más allá de la marca de los 50 entienden lo que estoy diciendo? Y sabes, una de las cosas más importantes que tú, que eres una persona más madura, necesitas recibir de parte del Señor, es una frescura del Espíritu Santo que te llena hasta los huesos, que llena tu médula de vida, y que puedes tú mirar hacia adelante con una expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios preparó para ti, y que puedes llegar a la vejez. Todavía no llegas, di amén por favor. Pero puedes llegar a la vejez sintiéndote como un cedro vigoroso y fuerte, lleno de vida. Tus hojas van a estar verdes, no vas a estar todo quemado, no vas a estar todo quebrado, vas a estar lleno de vida. Ese es el propósito de Dios. Y por eso es que estas últimas semanas hemos estado hablando de la importancia de estar plantados en la casa de Dios y que crezcamos en sus atrios sirviéndole. ¿Sabes? El mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Si tú quieres aprender más de la Biblia, lee la Biblia. Pues ya la estoy leyendo, pero quiero aprender más, pues léela más. Pero quiero entenderla más, pues léela más. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Está bien que compres algún comentario de diferentes autores que te dan su opinión, pero no hay como seguir leyendo la Biblia, porque la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Por eso es que leo yo ahora Efesios capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos el Señor les fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Si vamos a ser como cedros del Líbano, que vamos a llegar al final fuertes y macizos y llenos de fruto, entonces tenemos que ser fortalecidos en nuestro interior por el Espíritu Santo. Necesitamos recibir la gracia de Dios y ser fortalecidos en nuestro interior. Pero dice aquí el verso 17: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Pueden leer conmigo por favor esa última parte que está en negrita? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Por favor díganlo una vez más conmigo: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Esto es muy importante, porque la única forma en la que podemos permanecer y dar fruto y no ser derribado por las tormentas es si nuestras raíces se profundizan. Me gusta cómo lo dice una versión en inglés que se llama The Message. Aquí lo traduje al español y dice la misma escritura, empezando con el verso 16. Dice: le pido que les dé fuerza por su espíritu
por su espíritu, no una fuerza bruta, sino una gloriosa fuerza interna. Que le abran la puerta a Cristo, lo inviten y Él vive en ustedes. Le pido que con los dos pies plantados firmemente en amor puedan absorber junto con todos los seguidores de Jesús las extravagantes dimensiones del amor de Cristo. Experimenten la amplitud, prueben lo inagotable, busquen la profundidad, elévense a las alturas, vivan vidas plenas, llenos de la plenitud de Dios. Esto es lo que el Señor quiere, que tú y yo vivamos vidas plenas. Y yo estoy seguro que aún en estas últimas semanas algunos hemos estado enfrentando dificultades. ¿Cuántos pueden ser honestos y levantar su mano y decir: estas últimas semanas han sido un poco difíciles? Levanta tu mano si ese es tu caso. ¿Sabes? Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Gracias por seguir creyendo a pesar de los pesares que lo mejor está por venir. Por seguir confiando que aquel que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y es precisamente en los tiempos de dificultad cuando más las raíces se profundizan en la vida de una persona. Es en los tiempos de adversidad que nosotros podemos tomar la decisión y decir: yo voy a plantar mis dos pies firmes en el amor de Dios y en la gracia de Dios, y voy a seguir creciendo y voy a experimentar la amplitud, lo inagotable, la profundidad del amor de Cristo. Yo voy a ser renovado y restaurado. Ahora, ¿por qué es importante echar raíces? Más a los que vivimos aquí en este país nos interesa aprender de la importancia de echar raíces. Y los que nos están viendo por internet van a tener que durante unos minutos entender que los que estamos aquí hemos sido en algunos casos desterrados de nuestros países de origen, hemos sido trasladados, hemos emigrado de diferentes partes del mundo y vivimos hoy aquí. Igual algunas personas que están viendo esto en otros países, quizás tú no vives en la ciudad donde naciste, o no vives en el país de origen en donde tú te iniciaste o donde tú creciste. Y aquí vemos gente de muchos países. Los apunté, aunque me sé la geografía de nuestro continente, pero los apunté porque no quiero que se me vaya uno. Seguramente aquí hay gente de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, España y algunos alrededores más. Seguramente hay personas aquí que tienen raíces en alguna de estas naciones que acabo de mencionar. Y seguramente hay cosas que extrañas grandemente de tu país de origen. Sin embargo, estamos aquí y no estamos allá. Hace un tiempo yo les decía que echamos fuera ese espíritu que no nos permite identificarnos con el lugar en el que estamos viviendo. Y les decía de broma, echamos fuera el espíritu de la India María, que dice ni de aquí ni de allá. Y también cualquier canción que antes cantabas, incluyendo las de Facundo Cabral, ¿verdad? Que decía precisamente: no soy de aquí ni soy de allá. ¿Se acuerdan? Bien que la cantabas. Y yo me pongo a pensar, a veces uno canta cosas sin darse cuenta, y luego ¿por qué decimos es que no me hallo? Ya me quiero ir a Oklahoma porque no me hallo aquí en Dallas. Pues allá te vas a hallar menos. Está más padre aquí. Sabes, estaba leyendo un artículo que me impresionó. Y es un artículo que escribió una profesora de sociología de la Universidad de California. Y en ese artículo ella estaba hablando de cómo los inmigrantes tienen oportunidades tremendas de prosperar y de avanzar cuando llegan a un entorno diferente de donde venían. Y en el artículo ella escribía: ¿quién es más exitoso? ¿El hijo de inmigrantes chinos, que ahora es un prominente abogado,
o un hispano de segunda generación que terminó la escuela secundaria y ahora tiene un trabajo estable como obrero? La respuesta depende de cómo se defina el éxito. ¿Cuántos están de acuerdo que eso tiene bastante sentido? Depende de cómo se define el éxito. Dice: a pesar de los estereotipos, los latinoamericanos que viven en los Estados Unidos y que tienen hijos en los Estados Unidos son el grupo más exitoso de segunda generación. O sea, los hijos de los que quizás no nacimos aquí, pero tenemos hijos que nacieron aquí. Es el grupo más exitoso de segunda generación en este país. Y la razón es simple: el estudio no solo considera dónde la gente terminó, sino dónde comenzó. En otras palabras, tú y yo quizás empezamos en condiciones mucho más desfavorables que una persona que hoy en día que emigró a este país y hoy en día tiene una tremenda plataforma, una tremenda prosperidad, porque empezó mucho más adelante que tú. Cuando nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos, Marquito llegó de 6 años, Daniela de 9. Y ya no me acuerdo cuál fue el reconocimiento que les dieron al final del año a Daniela, pero me acuerdo muy bien que a Marquito le dieron el reconocimiento de The Most Improved, o sea, el que mejoró más. Y yo decía: wow, me sentía súper orgulloso, pero después me quedé pensando: en realidad, qué bendición que puedan en este país reconocerse los inicios, de dónde comenzaste. Y después, si comenzaste de menos 20 y estás ahorita en menos 10, todavía estás en un déficit, pero ya estás avanzando. Y no solamente estás avanzando, sino que estás teniendo una esperanza de cosas que antes ni siquiera te atrevías a soñar. Y lo que el Señor está diciéndote en este día es: yo te voy a abrir los ojos y voy a abrirte los oídos y te voy a dar entendimiento en tu mente para que cuando yo te traje a este país y cuando yo te puse en esta tierra, tú te sentiste quizás desterrado de donde venías y te sientes quizás todavía como que no entiendes cómo son las cosas aquí, como que no conectas. Pero el Señor te dice: yo te voy a dar entendimiento y te voy a abrir los ojos y voy a abrirte los oídos y te voy a guiar para que tú sepas que mis propósitos para que tú estés aquí van mucho más allá que ganar dinero para poder suplir tus necesidades financieras. Dios tiene un propósito mucho más grande que eso. ¿Sabes? Dice este artículo, termina este artículo diciendo: la tasa de graduación de la escuela secundaria de los latinos fue más del doble que la de sus padres, los de segunda generación. Según Lee, esta profesora, los resultados son claros. Cuando el éxito se mide como el progreso de generación en generación, los latinos están a la cabeza. ¿Me estás escuchando? Cuando el éxito se define como el progreso de generación en generación, los latinos están a la cabeza. Lo voy a decir otra vez: cuando el éxito se define como el progreso de generación en generación, los latinos estamos a la cabeza. Y eso para mí es algo muy animador, porque yo sé, mis hermanos, que si bien no todos empezamos bien, podemos terminar bien. Si nuestros hijos no tuvieron antes todas las oportunidades que tenían, ahora van a tener mejores oportunidades. Y qué increíble el testimonio que escuché de una persona que me estuvo transportando estos últimos 2 días en la ciudad de Cali. Un hombre próspero, tremendamente próspero. No cumple todavía los 40 años y tiene una empresa muy grande de bienes raíces. Pero ¿sabes cómo comenzó? Vendiendo helados. Y su primer negocio, él empezó a darle al Señor y a decir: Dios, yo sé que tú me vas a bendecir. Yo sé que puedo salir de las terribles deudas que tengo, porque él acababa de entregar su vida al Señor. Y no se preocupen que no les voy a hablar de diezmos y ofrendas hoy, ni voy a recoger otra ofrenda al final. Así es que, pero sí, prepárate para la semana que entra. Y no estoy hablando en broma. Ahora, vengan, digo, no se vayan a quedar en su casa. Ya los estoy asustando. Bueno, pero con la cuestión de la comida yo creo que sí vienen. Pero escucha, por favor. Este hombre empezó con una heladería,
ni siquiera era una heladería, era un puestito de helados. Y le dijo: Señor, yo te voy a dar las primicias. Y toda la venta del primer día se la dio al Señor como primicias. Y después empezó a apartar el diezmo. El Señor le empezó a prosperar y pudo tener otro puestito. Llegó a tener varios puestitos. Después vendió todos esos puestos y compró un pequeño terreno, porque alguien le había dicho: mira, la utilidad más grande que tú puedes tener está en los bienes raíces. Y él dijo: yo nunca he sabido cómo hacer eso de comprar y vender propiedades. Pero él dijo: Señor, si tú me ayudas, si tú me das entendimiento, yo creo que lo puedo hacer. Y cuando él empezó a prosperar, él dijo: Señor, no solamente te voy a dar el 10%, te voy a dar el 20% de lo que gane. Y al siguiente año le dio al Señor el 30%, y al siguiente el 40%, al siguiente el 50%. Hoy su negocio tiene 10 años y está haciendo negocios millonarios. Una persona que empezó con un puestito de helados. Mis hermanos, ¿por qué él sí puede y otros no? Por dos principios importantes. Uno, el principio de la libertad que hay en Cristo Jesús, que llena al corazón de una persona con esperanza y con la expectativa gozosa de que, a pesar de que antes teníamos terribles deudas y terribles problemas, podemos terminar no solamente con prosperidad espiritual, sino también con prosperidad financiera. Que no tienen que vivir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos con la herencia de nuestras deudas, sino con la herencia de un patrimonio de bendición que pudimos dejarles, que si bien no es muy grande, porque quizás empezamos de menos 30 o de menos 40, pero a lo largo de los años, al poner en práctica los principios de la palabra de Dios, podemos rebasar el punto de cero y empezar a tener algo que dejar en las manos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y si alguien lo cree, dele un aplauso al Señor. En Jeremías 29, el 4 al 7, es una escritura que les he predicado ya en algunas ocasiones, y solamente la quiero tocar brevemente, porque dice Jeremías 29, del 4 al 7, se lo dice a aquellos que estaban todavía viviendo en una tierra que no era de ellos, en la tierra de Babilonia. Estaban desterrados, estaban en cautiverio, se sentían que estaban en un lugar donde hablaban un idioma que no era el de ellos. Cuando iban a la tienda no entendían qué es lo que les estaban diciendo, porque no hablaban ellos el idioma de los caldeos, hablaban hebreo. Sus culturas eran diferentes, totalmente opuestas. Y sin embargo, el Señor Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, dice aquí en el verso 4, le dice esto a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos. Mis hermanos, no puedo estar más apasionado con esto que les estoy diciendo, para ayudar a que puedas plantarte no solamente en la casa del Señor, sino plantarte en tu destino, plantarte en los propósitos de Dios. No estoy hablándote solamente de membresía en una iglesia, te estoy hablando de la contundencia del plan de Dios para tu vida, que la única forma en la que se va a desarrollar es que tú aprendas por la fe a vivir en el hoy de Dios y plantarte en el lugar donde Dios te ha puesto. Si el día de mañana el Señor te regresa a tu país, o te regresa a otro lugar de donde veniste, o te manda a otra ciudad, el Señor tiene toda la autoridad y toda la potencia para tomarnos de un lugar y llevarnos a otro. Pero uno de los problemas que tenemos que rechazar de nuestras vidas es el problema de la inestabilidad que viene como consecuencia de que quizás todavía estamos en proceso de arreglar algún asunto legal. Mis hermanos, claro, tenemos que orar, ayunar, clamar a Dios. Él nos va a hacer justicia, Él va a abrir puertas donde parece que no hay, Él va a hacer milagros extraordinarios, y te podría contar varios, no pocos, varios milagros que Él ha hecho para que se resuelvan ese tipo de situaciones de documentos con personas que parece que no tenían absolutamente ninguna esperanza de que se les resolvieran.
Pero Dios hizo un milagro. Dios abrió una puerta donde no había. Pero ¿sabes qué es lo que más me bendice de esas personas? Que no estaban inestables pensando si mejor se iban para allá o se iban a otro lado. Mientras están arreglándose esas situaciones, se plantan firmes, creen a Dios, están recibiendo de su palabra y están haciendo las tres cosas que dice aquí: edificando casa y habitándola, planeando quedarse, plantando huertos, o sea, abriendo negocios y comiendo de su fruto. Mi hermano, si tú no estás planeando quedarte, nunca vas a planear abrir un negocio. Si tú no estás planeando quedarte, nunca ni siquiera por asomo vas a empezar a indagar un poquito más cómo es eso de los préstamos para comprar una casa. Yo sé que algunos piensan: no, pues es que yo ni puedo, no tengo mi SS. Pero lo vas a tener. Y si no empiezas a pensar como una persona que tiene la fe para creer que Dios puede abrir camino donde no hay, entonces cuando llegue la oportunidad vas a andar todavía muy verde. Y no me refiero a los cedros. Te va a faltar conocimiento. Pero si empiezas desde el momento en el que la fe llena tu corazón para decir: yo voy a hacer planes para quedarme. Si el Señor me lleva a otro lado, está bien, mi vida está en sus manos, pero voy a hacer planes para quedarme. Y voy a edificar, y voy a construir, y voy a aprender inglés, voy a aprender cómo funciona el sistema aquí, voy a aprender cómo es que puedo yo tener un mayor impacto, porque amo esta nación. No solamente amo el país de donde salí, no solamente canto México lindo y querido, si muero lejos de ti, sino también puedo cantar the land of the free and the home of the brave. I'm one of those brave ones. ¿Cuántos bravos hay aquí? Algunos esposos están diciendo: ahí te hablan, vieja, esta sí es brava. Pero eso no se refiere al himno. La tierra de los libres y el hogar de los valientes. Mis hermanos, tenemos que amar esta tierra, tenemos que amar este país, tenemos que tener una visión de aquellos que dicen: escucha la voz del Señor que te está ubicando y te está diciendo: sí, habrá un día en el que Jerusalén vuelva a ser vista por tus ojos. Habrá un día en el que llegues allá y quizás va a ser la patria celestial la que el Señor nos va a permitir ver otra vez. Pero el Señor te dice: no te desanimes porque hace 15 años que no puedes ir a la tierra que te vio nacer. No te desanimes porque estás pasando por una situación quizás de crisis, porque pareciera que la esperanza se ha demorado tanto que ya no la tienes más. Pero el Señor te anima en esta tarde diciéndote: si tú te plantas en mi casa, si tú echas raíces en mi casa, tú vas a tener la mentalidad correcta para poder entonces prosperar en todas las demás áreas de tu vida. El Señor te va a guiar para que puedas establecerte de una forma más estable en un trabajo que puede darte los recursos necesarios para empezar a planear para el futuro y no solamente estar viviendo de quincena en quincena o de semana en semana. En el verso 7 de ese pasaje dice: trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro. Yo trabajo por la paz y la prosperidad de esta nación. Trabajo por la paz y la prosperidad de Dallas. Trabajo por la paz y la prosperidad de Grand Prairie. Trabajo por la paz y la prosperidad de Duncanville, que ahora es donde tenemos ahí las oficinas de la iglesia.
Trabajo por la paz y la prosperidad de la región en donde estoy moviéndome, porque yo sé que si prospera el norte de Texas, tengo más oportunidades de chamba, ¿no es cierto? Yo sé que si prospera esta ciudad, puedo entonces crecer con mi negocio también. Yo sé que si prospera esta comunidad en donde yo estoy, tengo más oportunidades de que también mi patrimonio crezca y puedo honrar al Señor. Hay gente que dice: ay, pues me chocan los pastores que hablan de dinero. Pues yo no estoy hablando de dinero, yo estoy hablando de la prosperidad que Dios te quiere dar si tú entiendes que es parte de un todo. Parte de un todo. No es más espiritual el que no tiene, es más espiritual el que tiene y presta al que no tiene y ayuda al que no tiene. Yo quiero ser de los que tienen y dan. No quiero ser de los que no tienen y piden prestado. Pedir prestado no es más espiritual. Dar es más espiritual. Y para dar necesitas tener. Y si tienes, te van a criticar porque tienes. Y van a decir: aullad, ricos. Si tú guardas tu corazón, que aúllen otros, tú no tienes que aullar. Tú puedes usar de la gracia, el favor, las oportunidades, la bendición de Dios que va a incrementar tu sementera para que puedas entonces sembrar más y entonces cosechar más y entonces sembrar más y entonces cosechar más. Y no solamente me refiero a diezmos y ofrendas, me refiero a negocios, me refiero a oportunidades, me refiero a puertas abiertas que Dios te va a dar, mis hermanos. Este es el día de levantarnos más allá de las limitaciones de nuestros antepasados, más allá de una mentalidad de pobreza. Dios quiere que nos levantemos y seamos victoriosos, no solamente en contra del pecado, sino en contra también de la mentalidad de miseria y de limitaciones que teníamos antes. En el nombre de Jesús. Y yo sé que quizás no siempre este tipo de mensaje le cae bien a todos, pero de algo estoy convencido. Uno de los espíritus más perniciosos que se meten en las iglesias es precisamente el espíritu de pobreza, que hace pensar a una persona que tener necesidades es una forma en la que estamos llevando las aflicciones de Cristo y que el Señor de alguna forma nos considera como más espirituales. No es cierto, no es cierto. Claro que Dios ayuda al que no tiene. Por supuesto que Dios extiende su gracia sobre aquel que clama a Él. Y por supuesto que el Señor va a hacer milagros sorprendentes a favor de los que le piden cuando no tienen. Por eso Jesús dijo: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca halla, al que llama se le abre. Ese es el corazón de nuestro precioso Dios. ¡Oh! Ese es el corazón de nuestro maravilloso Señor. Pero yo creo, escúchame, yo creo que el Señor quiere usarnos para que esa escritura se cumpla. Estoy a punto de terminar, así es que no te desconectes. El Señor me bendijo ayer, el viernes, un día de trabajo muy arduo, muy intenso, y el Señor me bendijo. Y hoy en la mañana yo tomé de esa bendición y no solamente la di en el diezmo y la ofrenda, sino también puse un billete aquí en mi pantalón específicamente, porque le dije: Señor, yo sé que tú me vas a mostrar a quién se lo tengo que dar. Y ya me lo mostró el Señor. Y no te hagas ilusiones. Este billete representa que el Señor está diciéndote: nunca más vuelvas a dudar que te escucho cuando me pides, porque yo
estoy oyendo la voz de tu clamor y voy a suplir todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria, porque yo escucho tu clamor, yo escucho tu clamor. Ahora, escúchame. Creo que los que son de casa me conocen lo suficiente como para saber que no estoy, ¿cómo se dice? Parándome el cuello. Solamente quiero hacer una ilustración. Cuando dice pedid y se os dará, ¿cómo da Dios? ¿Caen los billetes del cielo? ¿Cómo da Dios? Dice pedid y se os dará. ¿Cómo da Dios? Así. Él bendice a uno para darle a otro. Y cuando Él clama, cuando Él clamó, estoy seguro de que el Señor le movió el corazón a aquellos caleños para que le echaran un poquito más bendición, porque el Señor sabía que Él iba a poner en mi corazón que yo fuera el conducto o el medio para responder a la oración. Clama a mí y yo te responderé. Y el Señor le respondió en el día de hoy. Así es como Dios quiere suplir la necesidad del que no tiene. Pero yo pregunto, escúchame, si toda la gente que conoces está peor que tú, ¿a quién va a usar Dios? ¿Sí me explico? ¿Cómo Dios va a poder bendecir al necesitado si todos los que están a su alrededor están peor que él? Va a decir, chispas, pues necesito encontrar amigos ricos, o me necesito ir a otra iglesia. No te vayas a otra iglesia, porque aquí habemos muchos que estamos en el proceso de salir de nuestras deudas y de convertirnos en gente tremendamente bendecida. Y vamos a edificar no solamente una casa para nosotros, vamos a edificar una casa majestuosa para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos, ponte de pie y apláudele fuerte al Rey. Dile, yo te quiero dar gracias, Señor. Te quiero dar gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por eso dice en el verso 11 de Jeremías 29: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Wow. Ahí en el verso 14 de ese mismo capítulo, Jeremías 29, en el 12 dice: cuando oren los escucharé, y si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Y al final dice: los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Mi pregunta es: ¿cuál es tu propia tierra? ¿Cuál es tu propia tierra? Quizás hay algunos que dicen: la verdad, no me identifico mucho con esta tierra donde estoy. Mi tierra es El Salvador, mi tierra es Honduras, mi tierra es Colombia, mi tierra es México. Y anhelo cuando pueda yo regresar allá. No está mal. No está mal que tú pienses así. Y el Señor te va a conceder. Te va a conceder. El día de mañana, cuando se cumpla el tiempo, te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero no te apresures a pensar que no tienes nada que hacer aquí, antes de pensar
en tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque quizás para ti esta no es tu tierra, pero pregúntale a tus hijos y vas a ver qué te dicen. O pregúntale a tus nietos y vas a ver lo que te dicen. ¿Qué? ¿Regresarme a dónde? What's that? Quieras o no, mi hermano, mi hermana, somos familias unique, singulares. Claro, enfrentamos una serie de desafíos bastante grandes y muy singulares también. Pero el hecho de que estamos aquí no es simplemente que se te ocurrió, no es simplemente que quisiste agarrar un bus o agarrar un avión o una bicicleta o como sea que hayas llegado aquí. No fue simplemente que tuviste el deseo de prosperar. Era el Espíritu de Dios moviéndote aún antes de que tú le conocieras, aún antes de que tú le llamaras por su nombre. Él ya estaba operando en tu vida. Él ya estaba despertando la grandeza que Él puso dentro de ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Mis hermanos, es el tiempo de decir: Dios, yo creo en tu promesa, creo en tu palabra. ¡Oh! Y mi compromiso siempre ha sido, como pastor de esta casa, tratar al que tiene mucho y al que no tiene nada con la misma dignidad y con el mismo honor. No soy amigo del que tiene y no pelo al que no tiene. Y algunos que tienen aquí podrán dar fe de lo que estoy diciendo, porque si no pelo al que no tiene, tampoco pelo al que tiene. Y si pelo al que no tiene, también pelo al que tiene. Pelo quiere decir le hago caso, para los que quizás no entienden. Algunos están no me interesa tu dinero. Dios puede suplir de formas impresionantes. Pero aquel que entiende que estamos entrando en una etapa como nunca antes, en la que ya no vamos a darle limosnas a Dios, le vamos a dar primicias, le vamos a dar diezmos, le vamos a dar de lo mejor del trigo, le vamos a dar de lo mejor que Él nos ha dado, y Él va a hacer un milagro impresionante. Él va a abrir camino donde no hay. Él va a hacer que prosperen nuestros negocios como nunca antes. Y Padre, yo bendigo a esta congregación con una fe que no puede ser contenida. Bendigo a esta congregación con un espíritu victorioso que no puede ser apagado. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, porque tú vas a abrir sus ojos para ver oportunidades donde antes solamente veían problemas. Tú vas a abrir sus oídos para escuchar palabras de sabiduría en el nombre de Jesús, y esas palabras de sabiduría van a trazar estrategias para que ellos puedan salir del atolladero, salir de la deuda y empezar a crecer y empezar a prosperar en el nombre de Jesús de Nazaret.